El 10 de diciembre de 2023 se bendijo el renovado Museo de los Mártires Claretianos de Barbastro. Fue el padre Matthew Atamatán, superior general de los misioneros claretianos, el que realizó la bendición en presencia de Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro, del Gobierno General y los gobiernos de las provincias claretianas de Europa. Ha sido una renovación que ha durado más de un año y en la que han intervenido expertos en restauración, archivos y documentación, diseño y montajes de museos y exposiciones, estudios cinematográficos, expertos en diseño y páginas de guías de los museos, historiadores y teólogos. Un trabajo de equipo promovido por el Gobierno Provincial de Santiago, que ha dado como consecuencia un museo en el que podemos encontrar 8 salas. A lo largo de ellas se nos va narrando los antecedentes del martirio, el martirio mismo y las consecuencias que ha tenido su vida concretamente para la Congregación de Misioneros Claretianos. La guía web y los códigos QR nos acompañan a lo largo de la visita. El guía de la visita, a través de los vídeos, es Faustino Pérez. El actor que hizo de Faustino Pérez en la película de los Mártires de Barbastro. El lema del museo es Testigos de Paz y Reconciliación. La primera sala del museo, titulada Contextos, nos presenta la situación histórica en la que vivieron los 51 misioneros mártires. El contexto no es otro que el de la Guerra Civil Española de 1936, una lucha fratricida, sin sentido, plena de agresividad, a la vez absurda, inhumana y trágica. Los 51 claretianos del seminario de Barbastro, en su inmensa mayoría jóvenes de entre 19 y 26 años, podían haber tomado las armas para defender sus vidas. En realidad, esto es lo que pensaban sobre ellos los milicianos que entraron en el seminario para detenerles. Pero en lugar de agredir con armas de fuego, tomaron la opción que Jesucristo, su Maestro, les había enseñado: actitud de paz y de perdón. La opción que ellos asumieron ante la violencia fue la misma que tomó Jesús en su vida. En realidad, el único camino para romper, de verdad, la espiral de violencia y dar nacimiento a un mundo nuevo. Ellos, que llevaban la luz de Cristo en su interior, fueron luz que brilla en las tinieblas del mundo viejo, caracterizado por la violencia, la confrontación y la guerra. Fueron además parábola viva de tantos hombres y mujeres maltratados y destrozados por otros, a lo largo y ancho de nuestra historia mundial, víctimas del afán de los que buscan solo el poder y las riquezas. Pero ¿quiénes fueron estos 51 claretianos? La sala 2 nos presenta sus vidas, la formación que recibieron y las preocupaciones que llevaban dentro y que expresaban en las cartas a sus familias. Desde esta sala, después de ver y escuchar la campana que señalaba los momentos importantes del seminario, pasamos a la sala 3 titulada En el Salón de Escolapios, la comunidad cautiva. En ella se presenta lo que vivieron en los días previos al martirio, se exhiben los objetos que les acompañaron en ese lugar y los mensajes que quisieron dejar para la congregación claretiana y sus familias. Las dos salas siguientes están íntimamente unidas. La sala 4, la cripta, tiene el QR de presentación justo antes de pasar de la sala 3 a la capilla de la resurrección. En la cripta no hay ninguna explicación, se mantiene inalterada, como Cerezo Barredo
claretiano la diseñó. Hemos de descender por la escalera y contemplar los restos de los 51 mártires para después subir por el otro tramo de escalera hacia la sala quinta, la capilla de la resurrección. Los mártires no están ya en la cripta, están resucitados. Allí solo están sus huesos. Al fondo de la capilla encontraremos la cruz con los 51 puntos negros sobre el fondo rojo del martirio, representando los 51 disparos, pero sobre el color siena de la resurrección. Este es el que sobresale. Tras ascender por la escalera de la sala 3, en el salón de Escolapios, contemplando frente a nosotros el impresionante mural de José Beruete titulado Enviados a evangelizar, comenzamos la visita al piso primero. En la sala 6, la beatificación, escucharemos la presentación del padre Aquilino Bocos, que nos habla de la repercusión que tuvo para la congregación el proceso de beatificación. En la sala 7, el fundador perseguido, los vídeos nos presentan al padre Claret en los momentos más difíciles de su vida y, a su vez, los más definitorios de su opción por Cristo. La sala 8, Misioneros Claretianos, signos de paz y reconciliación, contiene la definición del misionero claretiano del padre Claret, los 6 rasgos del carisma claretiano y 7 proyectos en los que los misioneros claretianos trabajamos por la paz y la reconciliación en diversos continentes. La duración de los itinerarios puede variar entre 1 hora y un retiro de fin de semana. Depende de lo que cada visitante o grupo de visitantes quiera y necesite. La casa tiene 22 habitaciones para hospedar. Eso sí, traed vuestro móvil con lector de QRs y auriculares. Buena visita.